¿Qué tal amigos? Buenas tardes, nuevamente bienvenidos al canal Relojeando con Felipe. El día de hoy tenemos el unboxing de un reloj Casio Marlin MDV 106B. Podemos ver que viene bien empaquetado, bien protegido, con esta bolsa de poliburbuja. Viene en la caja que normalmente vienen todos los Casio. Aquí podemos ver las direcciones del centro de servicio, su garantía. Aquí por dentro del soporte plástico tenemos la garantía, la tarjeta de garantía y el instructivo. Es un instructivo genérico en el cual también nos vienen las especificaciones de capacidad de resistencia al agua, cosas por el estilo. Y aquí tenemos el reloj. En esta ocasión es el modelo, como ya les había comentado, MDV 106B, que es el de color azul. Vamos a sacarlo del soporte. Aquí viene amarrado con un pequeño plástico. Y aquí lo tenemos, amigos. Vamos a quitarle el plástico protector para que nos deje ver bien la esfera. En esta ocasión trae una correa de caucho. Bueno, no es caucho, es una correa de plástico. Por la parte de atrás podemos ver los grabados en la tapa ciega. Resistencia al agua 20 bares o 200 metros. El movimiento 2784-108. Casio, movimiento japonés. Y es de acero el reloj. Ahora entiendo por qué muchos han comentado que es un muy buen reloj. Se nota bastante bien hecho. Y algo que me llama mucho la atención, a pesar de ser un cuarzo, dense cuenta en la manecilla de los segundos y avanza exactamente en donde está el indicador de cada uno de los segundos. No tiene desfases. Déjenme limpiar un poco. La aguja cae completamente centrada en los índices. A mi criterio es un espesor bastante contenido. Estamos hablando de que tiene un diámetro su caja de 42 milímetros, sin contar la corona. Y tiene un espesor de 12 milímetros. Para un diver es un espesor bastante contenido. Pesa 92 gramos. Tiene una precisión según el fabricante de más o menos 20 segundos por mes. Y como les había comentado, bueno, son 200 metros de resistencia al agua o 20 bares. El bisel giratorio de 120 clics. Queda completamente centrado a las 12. No tiene juego. Cuenta con una corona atornillada para garantizar la estanqueidad. Se siente bastante bien. Vamos a ver el cambio de fecha, cómo es. Unos cuantos minutos antes de las 12 cambia. Metemos la corona un paso para hacer el ajuste rápido de fecha.
y atornillamos nuevamente la corona para garantizar esa estanquedad. La corona no está firmada por la marca y tampoco la hebilla, que muy pocas personas realmente conservarán esta correa. Normalmente se la van a cambiar. Para tal efecto, bueno, pues la distancia entre asas es de 22 milímetros. Muy bien el relojito. Les adelanto que a mí me costó 1,680 pesos, algo así como 73, 74 dólares. Nos lo vamos a probar. Recuerden que mi muñeca es de 18.5 centímetros de circunferencia. ¿Qué opinan, amigos? Bastante bien el reloj, ¿no creen? Por ese precio, un diver de 200 metros, bastante bien. Ustedes juzguen. El fechador bastante legible. Bueno, amigos, vamos a ver qué tal se comporta. Yo estaba un poco renuente en comprarlo debido a que no soy mucho de relojes cuarzo. Actualmente estoy en proceso de renovación de la colección para tener puros mecánicos, automáticos o manuales. Pero me ganó la curiosidad por este reloj y no demerita para nada. Al contrario, sí cubre las expectativas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden, denle like, compártalo con sus amigos para que podamos seguir creciendo y podamos seguir trayendo relojes a revisión y a desempaquetado en este canal. Muchas gracias, amigos, cuídense mucho, manténganse sanos, saludos.